Hoy es día 7 de mayo del 2025. Vamos a leer el Evangelio del día de hoy y la lectura del Nuevo Testamento de los Hechos de los Apóstoles, pero también vamos a leer la lectura de los Hechos de los Apóstoles del día de ayer, porque tiene una continuidad. Quise hacerlo el día de hoy para tener la redacción completa. Vamos a darnos prisa para poderla escuchar. La lectura del día de hoy, que es el Evangelio de Juan 6, del 35 al 40, dice lo siguiente. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo para no hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La lectura del día de ayer de los Hechos de los Apóstoles es capítulo 7 del 51 hasta llegar al capítulo 8 versículo 1. Vamos a poner atención. En aquellos días habló Esteban ante el Sanedrín diciendo: Hombres de cabeza dura, cerrados de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Ustedes son iguales a sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, al que ahora ustedes han traicionado y dado muerte. Recibieron la ley por medio de los ángeles y no la han observado. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo: Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él, lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Diciendo esto, se durmió en el Señor, y Saulo estuvo de acuerdo en que lo mataran a Esteban. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ahora vamos a continuar con la de los Hechos de los Apóstoles del día de hoy, que es Hechos capítulo 8 del 1 al 8. El mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Los hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo hacía estragos en las iglesias, entraba en las casas para llevarse a los hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado al pasar de un lugar a otro iban difundiendo el Evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y lo estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Esa es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, quise leer hoy la lectura del día de ayer de los Hechos de los Apóstoles, y también la lectura de hoy de los Hechos de los Apóstoles para darle continuidad. Vamos a analizar la lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7 del 51 hasta llegar al capítulo 8, versículo 1. Ya después ahorita continuamos. Esa es la lectura de ayer, de los Hechos de los Apóstoles, de la que no expliqué ayer. Dice: en aquellos días habló Esteban ante el Sanedrín diciendo: hombres de cabeza dura. Fíjense cómo les dice Esteban, predicando ya la doctrina de Cristo. Esteban, ¿sí?, era uno de los elegidos de nuestro Señor. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo tuvo muchos discípulos, y aparte los apóstoles, mucha gente lo seguía y eran discípulos de él, y mujeres también. Esteban era uno de ellos. Es el primero mártir, por decirlo así, que asesinan. Diciendo: los hombres son cabeza dura, cerrados de corazón y de oídos, les dice a los fariseos, a los escribas, a los judíos, a la gente. Ustedes resisten siempre
al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta cómo habla ya del Espíritu Santo? Después de que nuestro Señor Jesucristo vino, ya vivimos la era del Espíritu Santo, ya está el Espíritu Santo con nosotros. Recuerden que llegó 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Ustedes son iguales a sus padres, les dice, sí, a sus ancestros. ¿A qué profeta no persiguieron sus papás? Pues a todos. Ellos mataron a los que anunciaban la venida de Jesucristo, la venida del justo, al que ahora ustedes han traicionado y le han dado muerte. ¿Se dan cuenta cómo les está reprochando eso Esteban a los judíos, a fariseos y escribas? Y le sigue diciendo, recibieron la ley por medio de los ángeles y no la han observado. Ya tenían la ley, duraron más de 1000 años, 1700 años aproximadamente. Y los fariseos, los escribas, el pueblo judío no había entendido cuál era la labor, qué es lo que tenían que hacer. Y Dios siempre los había ayudado. Si ustedes han leído la historia, los ayudó en la época de Noé. No quisieron escuchar a Noé. Los ayudó en la época de Abraham, de Isaac, de Jacob, de sus 12 hijos, cuando estuvieron en Egipto, 400 años. ¿Sí? Sale Moisés, los sigue ayudando, les da de comer 40 años, ¿sí? Al pueblo, antes de llegar al pueblo de Canaán, donde les iba a dar, a otorgar esa tierra. Y le sigue ayudando al pueblo. En la época de los jueces, en la época de Josué, los asirios querían acabar y exterminar al pueblo israelita y no lo lograron porque Dios los apoyó. Entonces tenemos toda una historia de que estuvo nuestro Padre Dios asistiéndolos y no hicieron su trabajo, que era comunicar a la demás gente que conociera, amara y sirviera a Dios. Y bueno, pues aquí le dice, le dio la ley por medio de los ángeles y no la observaban. Al oír estas cosas, fíjense qué hicieron. Los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban de dientes de rabia contra Esteban. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios. Fíjense, estaba de pie. En otras ocasiones decimos que está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y su gloria no tendrá fin. Y de nuevo vendrá con... O sea, ¿se acuerdan de todos esos vocablos que decimos? Pues sí, ¿verdad? Aquí nos dice Esteban que lo vio a Jesús de pie a la derecha de Dios. ¿Sí? Yo imagino que no sé cómo haya visto a Dios, si haya visto que es Dios, cómo lo haya visto, no lo define. Sí, no es un ser humano. Bueno, estoy viendo los cielos abiertos. Fíjense, habla en plural. Los cielos abiertos, no el cielo. Fíjense, ¿eh? Recuerden que nosotros tenemos nuestro cielo y otras creaciones de Dios en todos los universos y galaxias, en toda la existencia, tienen otros cielos. ¿Sí? Por eso habla en plural. Abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Les vuelvo a informar. Aquí nos menciona Esteban, pero no nos dice cómo era Dios. Entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos a una sola forma se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo empezaron a apedrear. ¿Cómo ven? A matarlo. Ya estaban cansados de estar escuchando. Para ellos estupideces, para nosotros una cosa grandiosa. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Fíjense, aquí hace su aparición Saulo, sí, Saulo Pablo. Ahí tengo una imagen donde están apedreando a Esteban, los judíos, y al fondo vemos a Pablo, a Saulo Pablo, que unos testigos falsos pusieron sus mantos sobre... cómo lo estimaban y lo querían a Saulo Pablo, ¿no? Sí, todavía Pablo aquí no estaba convertido, todavía era un hijo de familia, para no decir de otra manera. Sí, ya Dios después, Jesucristo lo agarró, lo atrapó cuando iba camino a Damasco y lo convirtió y lo dejó ciego 3 días. Pero aquí era el hombre malo, ¿eh? Sí, no, Saulo Pablo, nacionalidad romana, descendiente de fariseos, judío, conocedor del Antiguo Testamento, de la Torá, ¿no? Uy, no, comerciante, gente de dinero, políglota, no. Bueno, sacan a Esteban afuera de la ciudad y lo empezaron a apedrear y los testigos falsos depositaron sus mantos a los pies de Saulo, de un joven. Mientras lo apedreaban Esteban repetía esta oración: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerza de voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado, lo que están haciendo conmigo. Diciendo esto, se durmió en el Señor. Fíjense cómo dice en los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, se durmió en el Señor. Y Saulo estuvo de acuerdo en que mataran a Esteban. Fíjense,
tanto mata a la vaca el que le agarra la pata que el que la mata, ¿eh? Bueno, eso dice un dicho. Pues aquí estaba Pablo bien de acuerdo con este asunto. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Eh? Sí, no, por eso quise hoy que ustedes escucharan esta redacción para que vieran la actitud de Saulo Pablo. Vamos a escuchar ahora la lectura del día de hoy de los Hechos de los Apóstoles, porque es la continuación, capítulo 8 del 1 al 8. Dice, el mismo día de la muerte de Esteban se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos menos los apóstoles se dispersaron por Judea y por Samaria. Acuérdense que la iglesia somos nosotros. Había muchos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Se reunían en diferentes lugares, en casas, en lugares, en catacumbas, ¿no? En el huerto, en el Monte de los Olivos, ¿no? Para hablar de Cristo, hacer oración, darle gracias a Dios, llenarlo de bendiciones y pedir bendición a nuestro Padre Dios, etcétera, etcétera. Ah, no, pero eran perseguidos. Menos los apóstoles se dispersaron por Judea y Samaria. Acuérdense que la parte norte es Galilea, del país de Israel. La parte central es Samaria y la parte sur es Judea. Pues los apóstoles se dispersaron por Judea, por la parte central Samaria y Judea. Los hombres piadosos se portaron a Jesús, unos hombres, e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia, fíjense. O sea, hacía estragos, encontraba y los apresaba y los mandaba a la cárcel, ¿no? No, o sea, era un desdichado, ¿no? Hacía estragos en la iglesia, entraba en las casas para llevarse a los hombres, mujeres y meterlos a la cárcel porque los veía que estaban haciendo oración y hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Y nos dejó 13 cartas, ¿eh? Saulo, ya después de convertir. Eso sí. Bueno, ya lo perdonó nuestro Padre Dios y nuestro Señor Jesucristo lo escogió para que evangelizara al mundo entero, ya que era políglota y tenía conocimiento de varios idiomas y podía transmitirles ese mensaje a la demás gente. Pero él no conoció a nuestro Señor Jesucristo y no vivió con nuestro Señor Jesucristo. Y su forma de predicaba nada más la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que se apareció 40 días y 40 noches a los apóstoles, y la venida del Espíritu Santo. Eso era lo que predicaba. Y lo poco que haya aprendido de lo que se haya comunicado con los apóstoles, principalmente con Pedro y con Mateo y Juan, ¿no? Bueno, los que se habían dispersado al pasar de un lugar a otro iban difundiendo el Evangelio. Felipe, uno de los apóstoles, ¿se acuerdan de Felipe cuando le dijo, maestro, muéstranos al Padre? Felipe, tanto tiempo has estado conmigo y todavía dices que me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. Si no, pues reconóceme, aunque sea por las obras, ¿se acuerdan? Bueno, pues Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ya a Cristo, fíjense, estaba trabajando ya, un apóstol, un enviado. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. Fíjense nada más. Pero Felipe no era el que estaba haciendo milagros, era en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles no hacen milagros, no hicieron milagros. Todo era por el poder de nuestro Padre Dios, el poder de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Bien, y seguía aquí diciendo, dice, muchos estaban poseídos y se salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Es una de las actividades de Felipe, de su apostolado. Pero, que quede claro, Felipe no hacía milagros. Los milagros los hacía, sí, Dios por medio de Felipe. Cristo por medio de Felipe. Para eso lo había dejado. Acuérdense que un discípulo es el que escucha y obedece. Felipe, cuando le preguntó a Jesucristo, muéstranos al Padre, era discípulo. Escuchaba y obedecía. Pero aquí ya es un enviado, ya es un apóstol de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Veamos a ver el Evangelio del día de hoy, para darle también continuidad a la lectura del día de hoy. Ya quise explicarles a ustedes estas dos lecturas, la de y lo de hoy, de los Hechos de los Apóstoles, porque se tenía continuación. Bueno, ¿qué dice la lectura del Evangelio? Ya la escuchamos. En aquel tiempo, es Juan 6 del 35 al 40, dice que en aquel tiempo Jesús les dijo a la multitud, yo soy el pan de vida. Sí,
No es un pan material, mundano y terrenal, no. El pan de vida quiere decir tu alimento espiritual. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre. Si estamos con nuestro Señor Jesucristo, miren, nos va a ir bien. Tendrás casa, vestido, sustento, salud, trabajo, felicidad, familia, ¿sí? Y tendrás forma de poder trabajar por el bien de los demás, usando los dones del Espíritu Santo. Acuérdense que ya vivimos la época del Espíritu Santo. El que cree en mí nunca tendrá sed, dice nuestro Señor. Y habla de esas dos cosas, que son alimentos de un cuerpo, ¿no? La comida y la bebida, ¿no? Sí, hambre y sed. Pues es lo mismo en el Espíritu. ¿Cuántas veces le has dado de comer tú al Espíritu? ¿Le das de comer? ¿Sabes que el Espíritu también come? Son sus alimentos, las obras de caridad corporales, las obras de caridad espirituales, la Sagrada Comunión, la oración, ¿sí? El estudio, el arrepentimiento, la reconciliación, tu cambio de vida, ¿sí? Todos son alimentos del Espíritu, ¿sí? ¿Le has dado de comer a eso? Sí. Bueno, qué bueno. Pero como ya les he dicho, me han visto y no me creen, dice Jesucristo. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí. Fíjense. Si nosotros hoy estamos con Cristo es porque Dios lo ha permitido, nuestro Padre Dios. Hay gente que no se acerca a Dios, hay gente que es atea, hay gente que no cree. Es porque Dios no los ha elegido para que se acerquen a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos la gran oportunidad y debemos de agradecer a nuestro Padre Dios que pues, nos haya escogido para escuchar a nuestro Señor Jesucristo y entenderle. Porque aquí muy claramente dice, me han visto y no me creen, todo aquel que me da el Padre viene hacia mí. Si estamos aquí es porque Dios ha querido que seamos y estemos aquí. Y el que viene a mí, yo no lo echaré fuera, fíjense. No nos va a traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, dice Jesucristo, sino la voluntad de nuestro Padre Dios, de quien me envió. ¿Sí? La voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. Estamos con Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre omnipotente. ¿Sí? Con la unión del Espíritu Santo. Dice aquí, sino que lo resucita en el último día. Resucitar no estemos esperando una resurrección otra vez en este planeta, no, ni en otro. No, hermano. Resucitar es estar con Cristo, estar con Dios. Venimos de Él y vamos a regresar con Él. ¿Sí? Hay muchos miles y millones de seres humanos que han muerto. Nosotros decimos que están dormidos en la esperanza de la resurrección. ¿Sí? Acuérdense que el tiempo nosotros lo hemos hecho. Para Dios no hay tiempo y espacio. El que se acaba de morir hace 5,000 años, para Dios es como si se acabara de morir ahorita. Ahorita Dimas y Gestas, los que se murieron al lado de nuestro Señor Jesucristo, hagan de cuenta que ahorita en este momento acaban de entregar su alma. Porque no hay tiempo y espacio para Dios. Entonces dice aquí, el que resucita el último día, nuestro Señor Jesucristo, estamos con Él, pero no esperemos esa resurrección. Como decimos, y esperamos la vida del mundo futuro. ¿Se acuerdan de esa réplica que hacemos en la evocación del credo? ¿Sí? La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Hermanos, pues ya llevamos casi el 50%. El otro 50% es ponernos a trabajar con el mandamiento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y yo lo resucitaré en el último día. ¿Sí? Pero recordemos que el último día no quiere decir eso de que vamos a regresar a este planeta. No. Ya si Dios quiere que regresemos a este planeta, bueno, pues es otro asunto, ¿no? Pero pues no lo dice así. O sea, resucitar es estar con Dios, regresar con Dios. Desde el momento en que tú te vas de aquí corporalmente y tu espíritu, sí, llega y vemos a nuestro Señor Jesucristo, pues es el que vamos a ver, es el que nos vamos a encontrar. Sí. Si estamos con Dios, pues estaremos ahí con Dios. Dormiremos en la esperanza de la resurrección, ahí estaremos, en stand-by. Pero si no hiciste lo que tenías que ver y ves a Cristo, no, pues ahí ya, te extingues. Eso es ya, estás destruido, ¿no? Esa es la forma, ¿no? ¿Sí? Muchos dicen, no, que te van al infierno. El infierno no fue creado para los seres humanos, el infierno fue creado para el demonio y sus ángeles perversos, todos los que se rebelaron en contra de Dios. Ese es otro asunto. No lo quieren siempre involucrar a nosotros. ¿Sí? El Señor siempre dice, serán echados al fuego eterno. ¿Sí? A la destrucción.
porque el fuego eterno es la destrucción, no está hablando del infierno en sí. Acuérdense que afuera de la ciudad de Jerusalén, en aquel entonces, todos los desechos de comida y los desechos de cosas los echaban afuera de la ciudad en un tiradero, ¿sí? Y ahí le prendían fuego. Día y noche se estaba incendiando todo lo que tiraban y los desechos que el pueblo judío tiraba. Y pues las 24 horas estaba quemándose, por eso es el fuego eterno que nunca se apaga. Pues esa es la referencia, es una forma de decir que en el momento en que nosotros estamos mal, pues ya ser destruido en el fuego eterno. Eres basura, 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 no sirves para nada. Bueno, hermano, espero que haya sido explícito y disculpa que hoy, más bien que ayer no te haya leído los Hechos de los Apóstoles, pero como tenía continuación con el día de hoy, dije pues hoy se los leo a ustedes y se los explico para que vean ustedes la situación de Saulo Pablo antes de que fuera convertido por nuestro Señor Jesucristo. Era un verdadero malhechor, ¿eh? Malhechor, hacía las cosas mal, eso quiere decir malhechor. Que Dios te bendiga.